Comenzamos nuestro video 2, todavía sobre el tema de mayúsculas, normas orientadoras del uso de mayúsculas y minúsculas, ahora con el tema 2, la mayúscula en diversos contextos. Todos hemos escuchado, lo aprendimos de chicos, que los nombres propios se escriben con mayúscula. Nombres, apellidos de personas, incluidos los seudónimos y apodos. Por ejemplo, Diego Armando Maradona también es conocido como el Pelusa. Los nombres, el apellido y su apodo o seudónimo van con mayúscula. También los nombres propios de lugares, incluidas las áreas geográficas. Por ejemplo, ella vive en el Lejano Oriente. Es un área geográfica, entonces Lejano Oriente, los dos nombres comienzan con mayúscula. Nombres propios de libros sagrados. La Biblia y el Corán son de los libros más conocidos en todo el mundo. Entonces ve cómo son nombres propios de libros sagrados. Nombres de un animal o cosas singularizadas. A veces le ponemos nombre a algún animal, a algún perro. Bueno, el caballo veloz, no estamos hablando de que sea veloz el caballo, sino que es su nombre. El caballo así se llama, veloz, ganó la carrera. Entonces cuando es un nombre propio del animal singularizado o cosa singularizada, entonces sí pone mayúscula. También el caso de marcas comerciales, por ejemplo, Del Monte, Sabritas, etc. Vas a poner mayúsculas si cada uno de los nombres, a menos que vamos a ver ahorita casos especiales, pero bueno. Siguiente, de una entidad o colectividad como un organismo determinado, por ejemplo, el poder de la iglesia, estamos hablando de alguien en específico, ha sido muy significativo a lo largo de la historia. Entonces estamos hablando de una colectividad o una entidad. Los jefes de Estado, estamos hablando del gobierno o de un país, vienen a la toma presidencial. También se escribe mayúscula el primero de los nombres latinos, solo el primero, que designan una especie o subespecie de animales y plantas. Muy pocos conocen el gato como Felis silvestris catus. Entonces, el primer nombre se escribe con mayúscula, los demás con minúscula. Nombres latinos, ¿de acuerdo? También se escribe con mayúsculas el nombre de las constituciones, normas supremas de estados. Suelen referirse de manera abreviada, en cuyo caso se escriben con mayúscula inicial, pero no los especificadores que la acompañan. Por ejemplo, la Constitución consagra el derecho a la libre expresión. Entonces, estamos hablando de la Constitución de algún país. Aquí no dijimos de dónde, pero entonces al hablar de esa Constitución específica de algún lugar, va mayúscula. La Constitución mexicana ha sufrido muchas reformas. Fíjate lo que decía aquí. Suelen referirse de manera abreviada. ¿Por qué? Porque la verdad no se llama Constitución mexicana. Entonces, Constitución, estamos hablando del libro de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. No recuerdo todo el nombre, pero es un nombre más largo. Y aquí, mexicana, nos referimos a la Constitución del país de México, que tiene un nombre más extenso, pero como es largo el nombre, solemos referirnos de manera abreviada, que sería Constitución mexicana. Entonces, Constitución sí está con mayúscula, porque estamos refiriéndonos a todo el nombre de la Constitución, pero ya el especificador de que es de México, ese va con minúscula. Se escriben con mayúscula las asignaturas, licenciaturas, diplomaturas y similares tanto en los sustantivos como los adjetivos que lo integran. Administración y dirección de empresas es, junto con derecho, una de las carreras más demandadas. Entonces, administración y dirección de empresas es todo el nombre de una asignatura. Ve como el I y el D, que son preposiciones, artículos, etc., esos se van a poner con minúsculas. En este caso, los nombres sí se ponen con mayúsculas, sustantivos y adjetivos. Junto con derecho, que es otro nombre de otra asignatura. Los nombres de constelaciones, estrellas, planetas o astros estrictamente considerados como tales. Por ejemplo, el cometa Halley tarda 76 años en dar una vuelta al Sol.
Fíjate cómo Cometa, que es un nombre común, no se pone con mayúscula. Halley sí, porque es el nombre propio de ese cometa. Y el Sol, nombre de nuestra estrella, también va con mayúscula. Entonces, estrellas, planetas, astros, constelaciones. La Tierra tiene un satélite natural, la Luna. Ve cómo entonces Tierra y Luna van con mayúscula, no los artículos. También se escriben con mayúsculas los nombres de festividades civiles, excepto los artículos y proposiciones, lo hemos dicho. Mañana es Día de la Bandera. Entonces, Día de la Bandera es un día en específico en el año. Vamos a decir que será como el nombre propio de ese día, Día de la Bandera. Entonces, día y bandera se escriben con mayúscula, no los artículos ni preposiciones. Hace casi un año celebramos el Día Internacional de la Mujer. Igual, Día Internacional y Mujer con mayúscula, de y la no, ya que son preposiciones y artículos. Notas. 1. Si el artículo forma parte del nombre propio, entonces en ese caso también se escribe con mayúscula. Por ejemplo, yo nací en Los Mochis, Sinaloa. El nombre de la ciudad es Los Mochis, no solo Mochis. Entonces por eso sí se escribe la L mayúscula y la M mayúscula, porque Los es parte del nombre. Y el estado pues también con mayúscula. Otra nota importante. Los días de la semana, los meses, las estaciones y las nacionalidades están consideradas como nombres comunes, por eso se escriben con minúscula. Se escriben con minúscula los sustantivos que designan títulos nobiliarios, dignidades y cargos o empleos de cualquier rango, sean civiles, militares, religiosos, públicos o privados, incluso si se trata de menciones referidas a una persona concreta. Por ejemplo, a la reunión de la ONG asistieron el presidente y el secretario de Gobernación. Entonces, presidente no lo ponemos con mayúscula, aunque nos estamos refiriendo a una persona en específico, pero es un título, un cargo, vamos a decir, de un empleo, presidente. Y el secretario de Gobernación. Entonces, tiene un cargo en especial. Gobernación sí, porque es como la parte del nombre propio de quién está representando, ¿no? Títulos. En los títulos de libros, artículos y películas se escribe con mayúsculas solo la primera letra y con cursiva. Sin embargo, si el título incluye un nombre propio, claro, este va a estar con mayúscula. Los nombres propios siempre irán con mayúscula dentro de donde estén escritos. Por ejemplo, el libro 100 años de soledad fue escrito por Gabriel García Márquez. Entonces fíjate cómo el título del libro, que se llama 100 años de soledad, solo comienza la primera palabra con mayúscula, pero los nombres propios sí, todos, nombres y apellidos con mayúsculas. El artículo La ciencia del cambio climático, lo mismo, es un título de un artículo. La única palabra que lleva mayúscula es la primera. Fue escrito por Mario Molina. Christopher Nolan es el director de la película Interestelar. Así se llama la película, comienza con mayúscula, tiene una sola palabra. Si tuviera más palabras, recordemos solo la primera palabra. Nombres propios y apellidos, siempre con mayúscula. Nota importante. Si escribimos el nombre de un libro, artículo o películas en inglés, todas las palabras inician con mayúsculas, excepto artículos y proposiciones. Entonces, es una regla diferente en inglés. Así como los nombres de los días, los meses, en inglés también se escriben con mayúscula, en español no. Aquí es el nombre de los libros, entonces a ellos sí ponen cada palabra con mayúscula. Por ejemplo, la película An Officer and a Gentleman fue dirigida por Taylor Hackford. Entonces, estos, fíjate cómo los sustantivos y adjetivos se ponen con mayúsculas, cada uno. Mayúscula también en los títulos de publicaciones periódicas. En los títulos de publicaciones periódicas como revistas y periódicos, todas las palabras inician con mayúscula. También el nombre de congresos, reuniones, convenciones, etc. Es importante lo que hemos dicho, las preposiciones y artículos se escriben con minúscula. Por ejemplo, Revista de Estudios Jurídicos es una revista en específico. Los tres
Sustantivos, vamos a ver, se ponen con mayúscula. La jornada. Bueno, aquí por comenzar es parte del nombre, la jornada, entonces lo ponemos con mayúscula. Congreso Internacional de Ciencias Administrativas, la preposición con minúscula, las demás palabras con mayúscula. También se escribe con mayúscula un periodo histórico. Todas las palabras que forman el nombre de un periodo histórico comienzan con mayúscula. Por ejemplo, Primera Guerra Mundial, la Edad Media, periodo Jurásico. Los documentos oficiales, todas las palabras que conforman el nombre de un tratado, convenio, documento oficial, etc., comienzan con mayúscula, lo que hemos dicho, excepto artículos y proposiciones. El Tratado de Versalles, D con minúscula, Tratado de Versalles mayúscula. Convenio de Viena sobre relaciones diplomáticas, mayúscula, 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 vean los que tienen mayúscula. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Mayúsculas en nombres de organizaciones y siglas. Todos los nombres de organizaciones, instituciones o dependencias inician con mayúscula. Sus siglas se escriben con mayúscula. Por ejemplo, Asamblea General de las Naciones Unidas. Asamblea General Naciones Unidas con mayúscula. Y cuando lo escribimos en siglas, todo en mayúsculas. ACNU. Departamento de Lenguas Extranjeras, DLE. Servicio de Administración Tributaria, el SAT. Bien, los acrónimos. Los acrónimos son siglas que se leen como palabras. Por ejemplo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados se conoce como el ACNUR. Organización de las Naciones Unidas como ONU. Mercado Común del Sur como Mercosur. Es una nota importante, hay acrónimos que se han convertido en sustantivos. ¿Qué significa esto? Que ya existen como una palabra en el diccionario con definición. Por dicha razón se escribe con minúscula. Por ejemplo, láser, SIDA y OVNI, que eran acrónimos y ya existen como palabras. Mayúsculas en términos religiosos. Los sustantivos y adjetivos que forman parte del nombre de periodos litúrgicos o religiosos se escriben con inicial mayúscula. Por ejemplo, la Cuaresma, la Semana Santa, la Pascua. Entonces estos tiempos litúrgicos se escriben con mayúscula. También las denominaciones religiosas, por ejemplo, Viernes de Dolores, el Nazareno, Domingo de Ramos, Domingo de Resurrección, Viernes Santo. Veamos cómo los artículos y preposiciones con minúscula. Esa regla no cambia. Lunes de Pascua. La Pasión. Lo adecuado es escribir ese término con minúscula. La Pasión de Cristo. Cristo es un nombre propio, pero lo demás con minúscula. Términos religiosos frecuentes también se escriben con minúscula. Por ejemplo, vigilia, Eucaristía, misa, comunión, confesión. Via Crucis se escribe con minúscula en cualquiera de sus dos formas, sea junto una sola palabra, Via Crucis, o dos palabras, Via Crucis. No se considera apropiado escribir con un guión intermedio. La escritura de hechos bíblicos, de expresiones que aluden a episodios relevantes de la historia de distintas religiones, también se escriben con minúscula como regla general. Por ejemplo, la Última Cena, que es un episodio, minúscula. La oración del Huerto de los Olivos, minúscula. Mayúsculas en la numeración romana. Los números romanos se escriben siempre en mayúscula. Juan Pablo II. Entonces, como números romanos, mayúsculas. El capítulo 17. Entonces, mayúscula. En textos jurídicos y administrativos, el verbo o verbos que representan el objeto fundamental del documento se escribe todo en mayúsculas. Por ejemplo, considerando, expone. No sé si lo has visto en los contratos que así lo pone. Entonces ya se puso como una regla. También los términos con los que se alude de manera breve y repetida a las partes involucradas. El demandante expone, el arrendatario está obligado a. Entonces algún contrato, por ejemplo, así se escribe. Muy bien, hasta aquí hemos terminado entonces lo que tiene que ver
las mayúsculas, la segunda parte. Quiero terminar con este pensamiento. Cambia tus pensamientos y cambiarás tu mundo. Norman Vincent Peale, no sé cómo se pronuncie, pero el pensamiento está interesante. Y quiero dejarlos también con estas referencias. Como les digo, trato de ponerles referencias que sean válidas. Tú puedes consultar claro en otras partes, cuida solo que sean referencias fidedignas. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente video.